Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el Espíritu Santo. Empecemos este tema tan difícil y fundamental en nuestra fe cristiana, pidiendo luz que ilumine nuestra inteligencia y fuego que caliente nuestro corazón. Hay una oración que los cristianos rezamos desde hace siglos, llamada Secuencia del Espíritu Santo. La podéis encontrar en nuestro canal, aquí en este canal, bajo ese mismo título, tanto en castellano como en catalán, y dice así: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú nos faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primer tema. Dios Padre envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al mundo para darse a conocer, es decir, para revelarse a la humanidad. Pero hoy, después de tantos siglos, ni lo vemos, ni lo oímos, ni lo tocamos al Hijo, a la persona, a Jesús de Nazaret. Pero Dios continúa revelándose a través del Espíritu Santo, que actualiza permanentemente la obra de Jesús. Así como a través del Espíritu Santo, las personas nos transformamos en hijos de Dios, semejantes al verdadero Hijo de Jesús, y nos hace capaces de vivir con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 5 se dice: Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo que marcaron su vida? Sus palabras, sus hechos y actitudes. Podemos decir que se resumen en vivir la filiación para con Dios Padre y la comprometida fraternidad para con las personas. Pensemos cada uno de nosotros cómo vivimos la filiación con Dios y la fraternidad con nuestros hermanos. La segunda generación de cristianos, que no había convivido históricamente con Jesús, no se consideraba inferior a la primera que habían convivido con Jesús en cuanto a lo que se refiere a la experiencia de Cristo. El apóstol San Pablo, quien no conoció personalmente a Jesús, afirma que es más importante que conocer a Cristo según la carne, es poder decir: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. De la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Es así como tenemos el mismo espíritu. El Espíritu Santo nos hacemos contemporáneos a Cristo, y viendo en el Espíritu al Hijo, vemos también al Padre. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 9, Jesús dice: El que me ha visto a mí, ha visto también a mi Padre. En la antigüedad, los padres griegos de la Iglesia expresaban la idea de la Trinidad con 3 estrellas. Las estrellas estaban en línea. No la formaban un triángulo como posteriormente se expresó en el mundo latino. La primera estrella es la del Padre, que presta su luz a la segunda, que es el Hijo, como decimos en el credo, luz de luz. Y luego la tercera, que es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, de manera que para quien la contemplan las 3 estrellas se convierten en una sola luz.
una sola luz. Pasamos al siguiente punto, hablaremos de Pentecostés. El momento en el que los discípulos y las discípulas reciben el don del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 1 al 5, se dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron entre ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresamente. Desde que puede que nos cueste entender realmente qué pasó, pero lo que está claro es que en aquellas personas tuvieron una experiencia transformadora. Pasaron de estar escondidos y asustados tras la muerte de Jesús a salir a proclamar el Evangelio. Jesús muere abandonado por los suyos. Tan solo su madre y unas cuantas mujeres estuvieron allí hasta su muerte, al pie de la cruz. Solo cuando reciben el Espíritu Santo y se dejan transformar por él, son capaces de proclamar con la palabra y con su vida a Jesucristo. Ya no tienen miedo a morir. Y pensemos que la mayoría de los discípulos de aquel tiempo fueron mártires, acabaron teniendo muerte en la cruz. El Espíritu de Dios a nosotros también nos empuja a hablar y a actuar. A cada uno nos inspira de una manera. Podemos leer como a lo largo de los Hechos de los Apóstoles, esta acción transformadora del Espíritu Santo va cambiando la vida a las primeras comunidades cristianas. Así, en el capítulo 4, versículo 32-33, se nos narra que la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo los bienes, sino que todo era como común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. El Espíritu de Dios no se limita a un determinado tiempo, una cultura, una situación o un grupo de personas concretas pertenecientes a un grupo o a una iglesia, sino que el Espíritu Santo abarca a todas las personas y recorre la historia entera, convirtiéndose en la historia de la salvación que continúa adelante. Y en este momento, ahora, los protagonistas somos nosotros, tú y yo, que podemos dejar actuar en nosotros mismos esa acción transformadora del Espíritu Santo. Acción transformadora. Cuando nos abrimos al Espíritu de Dios, este nos dinamiza desde dentro y nos habla a la propia conciencia. San Agustín diría que es más interior que lo más íntimo mío. Así, nuestra conciencia se convierte en voz de Dios, pero no como una voz de autoridad, sino como una voz amorosa. El Espíritu viene a curar y a transformar a la persona desde dentro, haciendo que la fuerza y el amor de Dios se hagan realidad en el interior nuestro. Somos templos del Espíritu Santo, como se dice en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Cuando las personas aceptan al Espíritu Santo, su querer y el querer de Dios coinciden. Dios no impone nada, deja que sea la persona libremente la que elija. Por eso en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, San Pablo afirma: donde está el Espíritu Santo hay libertad. Cuando acogemos al Espíritu, este actúa en nosotros, en nuestras vidas diarias, y así descubrimos
al Consolador cuando consolamos a alguien. Dejamos actuar aquel que vino a servir y no a ser servido si ayudamos a los demás. Y experimentamos al defensor de la justicia cuando defendemos a alguien y cuando no entramos en los chismes. Nosotros que somos como manos vacías, con el Espíritu, nuestras manos, si luchas por el bien y la justicia, se convierten en las manos actuales de Jesús. En una persona, en cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, según nos dice en la carta a los Gálatas San Pablo, capítulo 5, versículo del 22 al 23. Así bien claro que se nos dice que no hay ley, porque la ley no tiene lugar en una relación filial. Somos hijos de Dios, y si nos dejamos llevar por el Espíritu, no hace falta la ley. El amor es el mejor de las leyes. Por medio de su Espíritu, dado a los hombres, Dios quiere finalmente cumplir las antiguas promesas y hacerse un nuevo pueblo, no bajo las antiguas estructuras políticas y legales, sino a partir de la conversión interior que hace que los seguidores de Jesús vivamos como hermanos e hijos del mismo Padre. Por el Espíritu Santo, Dios se hace presente en cada persona que lo acoge. No es cristiano porque acepte una determinada doctrina propuesta por Cristo, ni porque se cumpla una serie de preceptos morales, sino porque se acepta vivir según el Espíritu Santo como hijos de un mismo Padre. Según San Pablo en su carta hizo hincapié en que por el Espíritu somos hijos de Dios. Es desde el fondo de nuestros corazones que brota la más hermosa de las oraciones cuando decimos como Jesús, Abba, papá. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1-2, afirma, mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Hay que aclarar que Jesucristo y nosotros no somos hijos de la misma manera. Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Es Dios con el Padre y con el Espíritu. Nosotros, en cambio, lo somos por la gracia, es decir, por don gratuito. Somos adoptados por Dios dándonos su Espíritu. Leamos lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 14 al 17. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibisteis el espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, pero también seremos glorificados con Él. Jesús no viene solamente a enseñar lo que hemos de hacer, cosa que lo convertiría en el autor de una nueva ley. Jesús viene a hacernos hijos, a transformarnos interiormente por obra del Espíritu Santo. Así, en una ocasión, Jesús se puso delante de la multitud y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, el que crea en mí. Como ha dicho la Escritura, brotarán de su interior ríos de agua viva. Decía esto en relación al Espíritu que iban a recibir. Esto lo encontráis en Juan capítulo 7, versículo 37-39. El Espíritu de liberación. Isaías es consciente de haber recibido el Espíritu de Dios para una tarea de liberación.
Así se lee en Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que ha ungido a Yahvé. Anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos y a pregonar, a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. En San Lucas capítulo 4 versículo 16-21 leemos sobre Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según la costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo el volumen halló el pasaje donde decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido a anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la liberación a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban bien abiertos y fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Así Jesús respondió que el Espíritu de Dios estaba para hacer la justicia a los débiles. Como Dios había actuado en la historia humana a través de Jesús de Nazaret, ahora Dios sigue actuando en la historia por la fuerza del Espíritu otorgado a los seguidores de Jesús. Vamos a concluir diciendo que, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado, Dios es Padre que necesita al Hijo para serlo, y de ambos procede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma desde dentro para hacernos hijos de Dios y hermanos de todas las personas. En nuestra vida diaria se tiene que notar la acción liberadora del Espíritu, que nos ha de llevar a tener los mismos sentimientos de Jesús, que vivió como hijo y hermano de todos los hombres. Por la gracia, don gratuito de Dios, nos hemos convertido en hijos adoptivos de Dios. Demos gracias a Dios por este gran don. Vamos a acabar con un texto de Ignacio IV Jacín, patriarca de la Iglesia greco-ortodoxa de Siria. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una organización más. La autoridad, dominación. La misión, una propaganda. El culto, una evocación. Y el actuar cristiano, una moral de esclavos. Pero con el Espíritu, el cosmos se eleva y gime en el parto del reino. Cristo resucitado está presente. El Evangelio es potencia de vida. La Iglesia, comunidad trinitaria. La autoridad, un servicio de liberación. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. El actuar humano, realidad divina. Si os gustó este vídeo, dale a me gusta y os animo a que os suscribáis a mi canal. Espero volveros a ver pronto en un nuevo vídeo.